Romanos 5:17 dice que por un hombre entró el pecado a la tierra, que es Adán. Y por el segundo Adán, que es Cristo Jesús, somos libres y señoreamos en la tierra. ¿Qué quiere decir Dios con esto? Pues si por la transgresión de uno, Adán, transgredió la ley, solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciban la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué es recibir la abundancia de la gracia? Que nada hacemos por esfuerzo personal. Nuestra comunión con Dios no depende de nuestro esfuerzo, de nuestra sagacidad, de nuestros talentos, de nuestras astucias, nada. Él vino a buscar lo que se había perdido. Dígale que está a su lado: hola, ex perdido, porque usted era un perdido, una perdida. Y si Él lo encontró y usted lo tiene a Él, usted ya no es un perdido porque Él lo encontró. Hoy día la gente en las iglesias, siempre hasta llegando, velan es por su reputación. No. Antes éramos hijos de Adán, unos transgresores de la ley. Y todavía Dios está perfeccionándose en nosotros. Hay gente en la calle que ha estado en iglesia y están descarriadas porque no supieron levantarla, o no les tuvieron paciencia ni misericordia. Pecaste, estás X, Y, tal, una X, y crucificado. Nosotros estamos en el ministerio y en el tiempo de la reconciliación. Nosotros no estamos para crucificar a nadie, porque ya uno fue crucificado por todos nosotros y pagó por todos nuestros pecados. Pero lo que sí que tenemos que tener un corazón moldeable para seguir a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? Él es el que reina. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Toda potestad la tiene en el cielo y en la tierra. Jesucristo. Y dice que mucho más reinarán en vida por uno solo. Dice en vida. Ni usted ni yo vamos a tener una vida poderosa después que nos muramos. Es que en esta vida, cuando conocemos a Jesús, comenzamos a reinar. ¿Qué es reinar? Gobernar, tener autoridad. Pablo lo dice de esta manera en Romanos 8, que el pecado no reinará más en nosotros. No reinará más en nosotros. Y hay cosas muy curiosas, ¿sí?, que llaman la atención. Y le voy a pedir que preste atención, mucho más atención a partir de este momento. Porque a veces hay personas que vienen a un culto, oran, dirigen la oración, piden perdón, llaman a todos a pedir perdón, y los 24 que pasan después también piden perdón. ¿Acaso no los perdonó Dios cuando pasó el primero? ¿Aló? ¿Aló? Yo voy a decir una cosa: para mí es espectacular que yo esté sentado en la congregación y esté orando un pastor: Señor, vengo ante ti por mis pecados y el pecado de todos los que están aquí. Yo digo: Señor, gracias, porque no soy yo el que lo tengo que decir. Y está poniendo la cara por todo. Y hay una sola razón: o usted estaba y no estaba, o usted tenía demasiado pecado que el tiempo que duró el primero que oró no le alcanzó a usted para pedir perdón a Dios por todo. Es algo que me llama la atención. Y le preguntaba a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Porque no escuchan, porque no están pendientes, no están metidos en el espíritu. Y cada quien que entra, el que pasó, llegó con su espíritu, pero no estaba en el espíritu del que guió por primera vez. Con el primero que oró pidiendo perdón, todos nos montamos en esa barca, y el resto tenía que llegar con la espada, la palabra. ¡Fua, fua, fua! Entonces, preste mucha atención de lo que es el mundo espiritual, de lo que es el plano espiritual. Jesús tiene toda potestad en el plano espiritual.
En Mateo 8, versículo 28, cuando llegó a la orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, porque nadie podía pasar por aquel camino. ¿Usted sabe por qué nadie podía pasar por ese camino? Porque esos 2 endemoniados, los demonios, gobernaban en ese lugar. Gobernaban en ese lugar, y quien gobierna influía y manipulaba. ¿Ve? Es como cuando usted ve una persona, aquí tenemos tiempo, no sé si existe hoy día, pero en algún momento aquí en las ciudades, en nuestra ciudad, había una persona endemoniada en alguna parte de la ciudad, una persona demente, o hasta una persona enajenada mentalmente, pero influenciada por demonios. Primero que nadie, un grupo de 5 personas no podían con él. Y la gente no pasaba por allí, porque tenían miedo. Tenían miedo. Él gobernaba en esa área. Y eso es común en muchas ciudades de Latinoamérica. Jesús sabía eso. Y no era uno, eran 2 endemoniados. Legiones. 6,000 demonios cada uno. 12,000 demonios habían allí. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Si hay algo que nosotros debemos desarrollar es la fe. ¿La fe en qué sentido? Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No puede decir que todos los que pasaron pidiendo perdón. O sea, ¿y qué pasó con la oración anterior? Fe. 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 A menos que usted no haya estado conectado con la oración. Satanás es experto en poner espíritu de culpa en la iglesia. Espíritu de culpa, pensamiento de culpa. Porque sabe que la culpa baja la guardia. La culpa desmoraliza. La culpa debilita la fe. O mejor dicho, en la culpa no hay fe. ¿Qué es fe? Confianza, seguridad, tranquilidad. Y aunque suene a jalón de oreja, pero no es así. Es a reflexión. Porque la Biblia es para leerla, escucharla y creerla. Atesorar en el corazón lo que dice él. Este era un territorio influenciado por 12,000 demonios que operaban en estos 2. Fueron hacia donde iba Jesús. No iban a asustarlo, a pelearlo, a golpearlo, ni a lanzarle piedras. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Usted sabe por qué los demonios dicen: has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque todavía no había muerto ni resucitado. Todavía no se había determinado que la declaración de que toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué significa de toda potestad en el cielo? Que Dios no ha pecado y mantiene su autoridad en el segundo y el tercer cielo. Pero en la tierra Dios dio la autoridad a Adán. Pero Adán pecó y el pecado los desmoralizó y le quitó la autoridad. Y Satanás bajo engaño. ¿Ustedes saben por qué Satanás no pudo engañar a Jesús? Todos los tesoros de este mundo me lo han entregado. Y Jesús lo resistió porque Jesús sabía que él estaba diciendo mentiras. La autoridad en la palabra o voluntad original de Dios estaba dada
sobre el hombre que Dios había creado a imagen y semejanza de él. Este hombre pecó, pero Dios mantenía esa autoridad porque le dijo a la serpiente o a Satanás: tú le herirás en el tobillo, pero este te herirá en la cabeza, que es Jesús. ¿Y qué ocurre cuando la Biblia dice que nosotros somos descendientes de Adán? Estábamos sin autoridad, pero por el Señor Jesucristo reinaremos con Él. ¿Y qué significa reinar? ¿Qué significa reinar? Cuando ores, ora así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, haz tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuál es la boca de Jesús para manifestar su reino en la tierra? Jesús era 100% humano, 100% Dios. Estaba pasando por un territorio gobernado por dos endemoniados que por lo menos habían 12,000 demonios allí. Y Jesús, como era sin pecado, santo, obediente a Dios, estaba caminando como heredero de la voluntad de Dios de Génesis 1:26. Hagamos al hombre a imagen y nuestra semejanza y señoree. Creo que el que escucha esta prédica, después de aquí va a orar diferente. Nosotros tenemos una partida de nacimiento. Una partida de nacimiento que dice: más a todos los que le recibieron le da potestad de ser llamado hijo de Dios. Nuestra partida de nacimiento no tiene madre, tienes un creador que es Padre. Y a los que le recibimos a ese Padre que se hizo hombre, nos da la potestad y la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Y a veces nos portamos como religiosos, y por eso es que a veces nuestra conciencia no nos puede, porque durante el día no andamos como religiosos y no como hijos. Los que saben o han aprendido a ser hijos obedientes de su papá o su mamá, ¿acaso no caminan diariamente, no van al colegio pendientes de las instrucciones que le da papá o mamá? El que va a trabajar, ¿acaso no está pendiente de la instrucción del padre y la madre? Para ser hijo de Dios tienes que estar pendiente de la instrucción de tu Padre Celestial. All days, todo el día. Todo el día. Y por eso es que cuando te vienes a presentar a tu Padre, y sí es verdad, porque yo le decía a Dios, yo les he enseñado que primero hay que derramar el corazón. Pero con uno que nos lleve a derramar el corazón al principio está bien. Los demás, espada pareja y escudo parejo. La palabra del Espíritu y el escudo de la fe. Te repito, a veces Satanás nos engaña. Pero eso ocurre porque el que está sentado no está escuchando, y a veces el que tiene un papelito es pensando qué va a decir. Y pasan 20 y él durante los 20 está pensando qué va a decir, en vez de estar metido en el espíritu del que está orando en el momento. Le va a decir cómo es esto: Señor, avanzo, perdón, avanzo, perdón. Y me dejan aquí. Llega otro: Señor, perdón, me atraso de nuevo, vengo de nuevo para acá. Es la siguiente oración, tiene que partir donde quedé. Ajá, Señor, ¿dónde estábamos? ¿Qué le parece a usted si yo estoy orando sobre el negocio de tu esposa? Y estamos hablando y me cuenta, comenzamos tal día. Y ya llevas más de un mes y medio más o menos. Entonces yo te agarro y, oye, ¿cómo comenzó? ¿Cómo fue eso? Y vuelvo de nuevo al primer día.
Me voy, doy una vuelta, cantamos una canción, nos tomamos un café y yo te vuelvo cuéntame del primer día de nuevo. No, la conversación tiene que seguir. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Dios es persona, sobrenatural, todopoderoso, pero es persona. ¿Sabe por qué nosotros somos gente? ¿Sabe por qué nosotros somos personas? Porque Él es persona y nos creó a imagen y semejanza de Él. Aleluya. ¿Ve? Y yo puedo estar hablando con Él y si de repente divarío y me voy para otro lado, me va a decir, ajá, ¿en qué estábamos? ¿Qué era lo que me estabas diciendo, hijo? Yo te estaba prestando atención. Si hay algo que debemos aprender de Jesús, es que Él pasó por esa zona, Él pasó por esa región, conociendo que esa región estaba gobernada por 2 hombres endemoniados. Pero Él sabía que el enemigo nada tenía en Él, porque Él no tenía pecado. Él sabía que el enemigo no lo podía acusar. Él sabía que el enemigo no lo podía señalar. ¿Por qué? Porque tenía una comunión con el Padre. Una comunión basada en que Él obedecía. Nos queda grande esto, ¿verdad? ¿Usted sabe cómo nosotros podemos permanecer en paz con Jesús todos los días? Y a cada momento. Mira mi corazón. Y pensando bien antes de hablar y entendiendo qué nos une a nosotros como iglesia. El Señor, una fe y un bautismo. Él es el Señor, no tenemos otro Señor. Aquí el apóstol no es el Señor, aquí un pastor no es el Señor, aquí nadie es el Señor, aquí la abuela no es el Señor, aquí el Señor es Jesucristo. ¿Qué es la fe? La fe es la palabra de Él. Vamos a resumir la palabra de Dios en esto: sé santo porque yo soy santo. Y si alguno de nosotros es santo, no se tiene que molestar cuando otro que está luchando y está esforzándose en ser santo le dice, epa, sé santo. Y no se tiene que molestar. Ay, qué chismoso, ay, que no sé qué más, qué tal y qué sé yo. Y un bautismo, un testimonio de fe de que tuvo un encuentro con Jesús. Un testimonio de fe que tuvo un encuentro con Jesús y que cuando llegó a Jesús, su vida era vacía, su vida estaba perdida, era una perdida, era un perdido. Tuvo un encuentro con Jesús y ahora es salvo. Y ahora tiene una vida diferente. Yo he escuchado gente en 42 años en el Evangelio decirme esto: no, mira, yo llegué a Jesucristo, pero cuando yo no tenía a Cristo me portaba bien. Entonces no necesitas a Jesús. Le dije algún día, o sea, tú nunca le mentiste a tu mamá. Y se puso a reír. Ahí entendió que por lo menos tenía un pecado. Y porque le mintió a su mamá, Jesús murió por él en la cruz del Calvario. Después le fui más profundo, le dije, mira, qué egocentrismo, no hay nada más feo que creerse uno que no peca. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos el mentiroso y su verdad no está en nosotros. 1 Juan 1, 6, 7, 8. Entonces, los demonios clamaron. Voy a decirle una cosa: Jesús le prestó atención a los demonios. Si unos demonios claman a Él, siendo unos rebeldes, a los que somos hijos, cuando le clamamos también Él nos escucha y nos responde. Pero le voy a decir la diferencia entre estos demonios y la iglesia. Que los demonios vieron a Jesús, le reconocían su autoridad, le reconocían su poder. Los demonios no son omnipresentes. Los demonios sabían porque otros salían corriendo y dicen, ¿para dónde van? No, es que nos echaron de allá. ¿Y qué pasó? El Hijo de Dios ya se está manifestando. Pero Jesús no había pasado por allí. Pero la presencia de Dios se hace sentir. Y cuando pasó, los demonios corrieron y le clamaron: ¿por qué nos atormentas? Vamos a un culto o en nuestras casas y primero son nuestros ideales que rendirle la honra al Señor.
está alguien orando y yo pasillaneando, en los lomos de un caballo, pasillaneando. Cuando alguien ora, invoca al Señor, y cuando el Señor, si somos iglesia, el que uno en la iglesia ora, todos tienen que estar pendientes, porque Dios escucha esa oración y los ojos de Dios están en el corazón de cada persona. ¿Cuál es la diferencia entre los demonios y nosotros? En que ellos son unos rebeldes, ellos están condenados ya, pero no se niegan a obedecer y a reconocer esa autoridad. A ellos no les fue dado pedir perdón, pero a veces nosotros usamos el perdón como licencia para deshonrarlo y no honrarlo. Hay otras cosas que los demonios perciben lo espiritual. Ellos sabían que era Dios hecho carne. Versículo siguiente. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Ya estaban atormentados. La sola presencia de Dios estaba atormentado. Jesús no gritó, Jesús no comenzó, ¡fuera! ¡Fuera! Y gritaba más fuerte, ¡fuera! Y los agarro y los levanto y como una pelota de fútbol. Nada de eso. ¿Sabe dónde radica la autoridad de Jesús? En su sujeción y respeto a lo establecido por Dios en su palabra. Su total rendición a Dios. Su reverencia a Dios. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Para qué callar? Para prestarle atención. Para prestarle atención a Él. ¿Por qué prestarle atención? Porque una sola frase, una sola palabra, una sola mirada es suficiente para romper ataduras, para romper cualquier cosa que esté impidiendo que estés en libertad, para recibir algo que necesitas y ver su gloria. Los demonios le rogaron diciendo: si nos echa fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. El cerdo significa, o el cerdo en la Biblia es un animal inmundo. Y un animal inmundo, y bíblicamente Dios lo da. El Señor sabe por qué. Hay tantas cosas que sucede con su carne y esto y aquello, pero que es sabroso. No es que lo malo es sabroso, hermano. Pecar es sabroso para la carne. Pero hay algo interesante, que el cerdo llega y lo bañas y sale disparado al charco. Y tengo presente mi infancia cuando tenía como 11 años con mis primos. Un tío tenía un cerdo, tenía un terreno muy grande, él como y había mucho barro en ese. Y agarramos el cerdo y lo bañamos, le echamos jabón, agarramos champú de la tía, lo llevamos, y porque le queríamos quitar el olor al cerdo. Le echamos jabón azul, buscamos detergente y le echamos champú, y el bendito olor no se le iba. Lo teníamos amarrado, le pusimos un lazo al cerdo. Y el cerdo, apenas le quitamos la cuerda, no pudimos detenerlo, y no era un cerdo encebado, no estaba lleno de grasa ni nada. El cerdo llegó y se escapó y se metió. Ahí yo aprendí que los cerdos no pensaban: ya me bañé, no me voy a ensuciar. No es casualidad que los demonios dijeron: déjanos entrar ahí. Animales inmundos. Él les dijo: id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos. Y he aquí, todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. ¿Por qué? Porque los cerdos, los animales, son sin entendimiento, no hablan. Y se incomodaron con una presencia extraña dentro de ellos.
¿Sabe qué? Ellos fueron y le dijeron a Jesús: ¿por qué nos atormenta? Jesús no se dejó engañar. Vemos en Hechos de los Apóstoles que había una divina. Jesús no se dejó sorprender. Una divina que decía de los apóstoles: estos son hijos del Altísimo, estos son hombres poderosos. Y se regresó uno de ellos: te reprendo todo espíritu inmundo. Pero ¿cuál es el problema? Que a veces la iglesia, uy hermana, esa adoración, uy hermana, yo la veía con los ojos uno para arriba y otro para abajo adorando, y eso de verdad me tocó. Uy, la música me tocó. Si hay algo de lo cual debes cuidarte, es de los halagos dentro de la misma iglesia. Porque puede ser una persona endemoniada que te lo está diciendo. Porque cuando usted se centra en a quien se adora y al que es digno de adoración, el que es digno de adoración le va a revelar a usted y le va a mostrar el mundo espiritual. Y donde hay alguna ligadura, atadura o cualquier cosita, el Señor lo va a llevar a liberar a esa persona. Pero si usted se deja engañar con halagos, le voy a dar este ejemplo. Si a alguno de ustedes alguien le ha dado un halago, después que le dieron el halago, usted dejó, si estaba estudiando, dejó de estudiar, si estaba cantando, dejó de cantar, dejó de adorar. ¿Por qué? Porque no se le sale el halago de la cabeza por ser una persona de baja autoestima y que no entiende que el único que le limpia, le salva, le restaura, le hace una nueva criatura es Jesús. El único que es digno de adoración y alabanza. Y que buscamos el reconocimiento de los hombres, que es una de las cosas que Jesús dice: guardado de la levadura en los fariseos. Ellos aman que los pongan de primero a orar. Ellos aman que los reconozcan. Y Satanás es astuto. Cuando él le dice a Eva: no es que vas a morir, sino que vas a ser como Dios. ¿Por qué pecó Satanás? Subiré y seré más que Dios, seré como Dios. Y cualquiera de ustedes dirá: no, pero es que yo no soy como Dios. No, somos peores. Porque al Dios que nos da una palabra, nosotros le imponemos nuestros puntos de vista, desobedeciendo su palabra. Eso es lo mismo que hizo Satanás. Entonces, todas esas cosas, y le digo, presten atención, porque esas son cosas muy comunes en nuestra vida. Y después cuando entramos al plano espiritual, ¿qué es entrar al plano espiritual? Voy a orar: Señor, y la conciencia no me deja. Perdón. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de cosas internas que se pensaron, se hablaron, se dijeron, que son contrarias a la voluntad de Dios, que es su palabra. Y muchas veces estamos durante el día sin analizar, sin pensar, sin reflexionar, sin meditar en lo que hablamos y lo que decimos. Y repetimos cosas de este mundo y del mundo de las tinieblas. Preste atención a este pasaje, que Jesucristo no cayó en el tema. Los demonios quisieron iniciar una conversación. Jesús estaba en la posición de identidad de quién era Él y qué iba a hacer. No comenzó a gritar, no comenzó a decirle: yo soy el Señor. Ellos lo reconocieron. Por eso es que ustedes ven en la iglesia, unos oran, otros lloran, otros se postran, y otro está sentado que parece la pereza de la Plaza Bolívar. La pereza es el animalito. ¿Sí? Que gloria a Dios que aquí no hay árbol, porque si se guinda en un árbol caen, ¡pum! Usted se durmió, porque esos animales Dios los creó para eso, que durmiendo quedarán guindando ahí. Pero a nosotros no nos hizo para estar guindando cuando nos estamos durmiendo. Y los que los apacentaron huyeron, y viniendo a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Antes de ahí quiero decirle que ellos tenían a estos endemoniados como dioses. Ellos decían que en vez de estar endemoniados, estos dos estaban llenos de dioses.
Es muy probable que por la cultura de ellos, estos demonios con el espíritu de adivinación le decían cosas. Tú hiciste tal cosa, tú hiciste aquello, tú hiciste lo otro. ¿Por qué? Porque Satanás conoce tu pasado. Y escucha, los demonios conocen tu pasado. Y sobre todo los pasados negros. Porque en los pasados negros que tú tenías, era el mundo de ellos, las tinieblas. Y ellos siempre te van a recordar tu pasado, tu pecado, para bajarte la guardia, para anularte la fe. Ellos siempre te van a estar echando en cara eso. Por eso con Jesús no pudieron. Porque tenía un tenía un pasado limpio, un presente limpio. Pero nosotros, déjeme decirle que ante la posición de Dios, que es la verdad, porque Dios es la verdad, todo nuestro pasado está borrado. Tu pasado, mi pasado, nuestro pasado está olvidado. Dios lo olvidó. Nunca más me acordaré de vuestros pecados ni de vuestras maldades. Por eso es que cuando alguien se paró en un altar o en una reunión, en una célula, en un discipulado, Señor, perdónanos. Pero si alguien es egoísta y dice, Señor, perdóname a mí, yo no sé, te acuerdes, sinvergüenza que están aquí, pero a mí nada más perdóname. Yo estoy pidiéndote perdón por mí, no por ellos. Ya sea otra cosa. Entonces los 20 oran pidiendo también perdón. Señor, perdona al envidioso perdóname la rabia que me dio cuando oró así, pero perdóname también por los pecados míos. ¿Sabe por qué? Porque no estamos pendientes. No estamos pendientes. No estamos pendientes. Y asimismo en las prédicas, no estamos pendientes. ¿Sabe? Cuando alguien predica, escucha, porque la verdad te hace libre. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús. Cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Es impresionante, pero hay gente que usted va, ora, hay gente sana, gente liberada, gente bendecida, y se asustan. En una ocasión escuché de una persona que llamaron a un pastor a orar por un enfermo. Entonces, dentro de la habitación del enfermo le dijeron al pastor, espérese aquí. En la habitación del enfermo estaban unos satanistas que estaban invocando a los espíritus no bajaron. Entonces los demonios, ellos le preguntan a los demonios, ¿por qué razón no puedes bajar? Es que en la sala hay uno más grande que yo, que nosotros, que no nos deja bajar. ¿Y quién era más grande? ¿El pastor? ¿Los cristianos que estaban con él? No, la presencia del Espíritu Santo allí. Varias veces he estado en lugares donde están personas de influencia, endemoniados, llenos de demonios que invocan espíritus, y los he visto caer al piso. Los he visto pegar la frente de escritorio y yo sin decir nada. Cuando era un bebé espiritual que me gradué en la escuela técnica, me llevaron a una clínica de un odontólogo para arreglar unos tomacorrientes. Uno de mis primos estaba pintando, yo arreglando la parte eléctrica. Mi primo, ven a ver, Arnaldo. Y abrimos y había todo un altar de brujería y espiritismo venezolano. Muchísimas imágenes de yeso. Y como yo era cristiano, le dije a mi primo, no toques eso, vamos para acá. Él no era cristiano, porque cuando tú eres creyente, tú tienes que proteger a los que no son creyentes, no exponerlos a un mundo espiritual que ellos no conocen, porque ellos están dentro del territorio de las tinieblas. Porque cuando no se tiene a Cristo andábamos en tinieblas, pero cuando tenemos a Cristo Jesús nos saca de la potestad de la tiniebla al reino de su amado Hijo.
cuando llegó la dueña de la clínica, yo estaba arreglando un tomacorriente y de repente sentí una mirada punzante. Yo era un bebé espiritual, no tenía ni un año que me había convertido. Y cuando yo veo la mirada punzante, yo le digo: Señor, mira esta oración de guerra espiritual. Señor, yo estoy aquí ganándome mi platica. Todo bicho raro que tiene esa mujer, y me concentré en mi trabajo. Ella estaba sentada en un escritorio, una puerta abierta de su oficina. Y no sé si Dios me dijo voltea. Cuando la miro, tenía la frente pegada al escritorio. La sacaron cargada y la metieron a su camioneta, porque ella no sabía qué estaba pasando. Se le fueron los tiempos, se le fueron los tapones. Pero yo sí sabía y dije: uy, Padre, qué tremendo, qué poder el tuyo. Pero cuando comencé a leer la Biblia y cuando me comencé a relacionar con evangélicos, me dañó algo. No, que tú tienes que, para echar fuera demonios, tienes que tener este curso, tienes que tener esto, tienes que tener aquello. ¿Y sabes por qué esa experiencia fue tan tremenda? Porque cuando tú llegas a Cristo, te entregas a Él, tienes una vida noble. Pero cuando comienzas a leer la Biblia, sabes tanto, y de tanto saber la Biblia, ya no confías en Jesús, sino que confías en lo que tú sabes de Él. Y lo que sabes de Él, lo sabes para siempre estar doblegado a sus pies. Porque comienzas a ser uno que opina de Él y discutes, pero no sujeto a Él. Y comenzamos a que, bueno, mire, te ponen a orar. Y bueno, ya va, primero antes de orar yo voy a dar una prédica. Te pusieron a orar. Y si no te sujetas a lo que te pusieron, eres un rebelde. ¿Cómo se traduce esto? 12,000 demonios sujetos a Jesucristo. 12,000 demonios sujetos a Jesús. Jesús no gritó. Jesús casi ni habló. No se puso a reprender ni nada. ¿Sabe qué significa resistir? Jesús le resistió. ¿Qué tiene con nosotros? Llévame de nuevo ese versículo, por favor. Nos dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús? Quiero llamarle la atención a esto. Cuando usted tiene comunión con el Padre, usted no necesita gritar. Para mí el grito es un testimonio de desespero, de inestabilidad emocional y de susto. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 30 hijos. Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Jesús ni habló. En otra versión, creo que Lucas le dice: ¿cómo te llamas? Legión. Pero en Mateo, la perspectiva de Mateo, a lo mejor Mateo no escuchó cuando Jesús le preguntó. Lucas sí escuchó. O Pedro le contó a Lucas. Ok, Pedro le contó a Lucas. Recuérdese que Pedro estaba más cerca que Mateo. Estaba más cerca de Jesús. Jesús no le dijo nada. Los demonios vieron los cerdos y le dijeron: mándanos para allá. Si hay algo de verdad, es la suprema humillación de Jesús ante el Padre. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Pero la suprema humillación de Jesús ante el Padre está basada en la santidad, en la obediencia. Sea quien sea, seas quien seas, tu unidad a Cristo depende de tu obediencia a Él, de tu santidad. Santidad de vivir apartado de las cosas de este mundo, de no hablar como la gente de este mundo, de no ver la vida como la gente de este mundo, de no hacer comentarios como lo hace la gente de este mundo. Voy a poner un ejemplo. No haga comentarios financieros como lo hace la gente de este mundo. No, es que
No, es que la situación, no es que está difícil, que esto, que aquello. ¿Saben qué? Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces nosotros tenemos que decir lo que dice Jesús. Mi reino no es de este mundo. Mis finanzas no son de este mundo. La forma como se está llevando las cosas, como yo la estoy viendo en los demás, esa no es la manera como va a pasar sobre mi vida, sobre mis finanzas, sobre mi familia, sobre mi cartera. Que los muchachos están perdidos, mi familia no va a pasar así, porque la cultura dentro de mi casa no es de este mundo. Y ahí está la diferencia. Cuando ya los que hablan del ayuno de Daniel, el profeta, nosotros tenemos que tener el entendimiento abierto, orar para que Dios libere a Venezuela del principado que hay sobre Venezuela. Resistirlo. ¿Qué es resistirlo? ¿Sabe qué significa resistir? Resistir es no aceptar las declaraciones que ellos hacen. ¿Por qué? Porque son mentiras. Toda declaración del mundo de las tinieblas es mentira. Nosotros resistimos manteniendo la verdad. Que te voy a matar, el que da la vida y la quita es el Señor. Eso es mentira. Con eso se resiste. Convierte la piedra en pan. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se resiste? Se resiste cuando mantienes presente lo que dice la palabra de Dios. Pero si usted no lee la Biblia, si usted no lee ni el libro ni los cómics del hombre araña, ¿qué va a estar leyendo la Biblia? ¿Sí? El pueblo que andaba en oscuridad vio gran luz y luz resplandeció. ¿Qué es un pueblo en oscuridad? El pueblo sin profecía, el pueblo sin palabra se desenfrena. ¿Qué es un principado? Todo lo que está influenciando sobre Venezuela. ¿Qué son potestades? Los poderes diabólicos, un rango menos. ¿Qué son los gobernadores? Los que están gobernando en estados, los que están gobernando sobre la gente, usando el pecado de la gente, utilizando alguna cuestión cultural o social, el alcoholismo, drogas. Desviaciones sexuales. ¿Y qué son huestes espirituales de maldad? Aquellos que son invocados a través de los signos zodiacales, aquellos a los que se les abre puerta a través de cuando la iglesia, el mal de ojo, cuando tenemos cosas del viejo hombre, de la vieja vida, que no hemos quitado de nuestra mente y corazón. Jesús dijo, le da este curso de guerra espiritual, me va a llevar menos de un segundo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lea la Biblia, créala, obedézcala, sujétela. Le voy a explicar cómo funciona. Si mal no recuerdo, el pastor Eber, orando y reprendiendo espíritus de deuda. Yo le voy a decir que opera. Que Satanás sabe, los demonios saben, que una manera de engancharnos son las deudas. Y le voy a decir cómo usted tiene que responder a las deudas. Cuando usted es tentado a endeudarse. Cuando usted es tentado a endeudarse, si no tiene capacidad de pago inmediato, usted tiene que hacer esto: decir no, Satanás, a todo el sentir que usted dice, es que tengo un sentir. No. ¿Por qué? Porque Dios dice en Deuteronomio 28, 12, prestarás y no pedirás prestado. El 13, perdón. Si Dios lo dice, ¿usted me va a decir a mí que Dios lo está guiando a pedir prestado?
Dios no es mentiroso. Y si nosotros decimos algo así, estamos blasfemando contra Dios. Proverbios 6, 1. No salga de fiador de nadie. Ya con eso está listo. Te obedezco, Señor. No voy a pedir prestado. ¿Y por qué pasamos por cosas así? Porque Dios quiere que creamos. Que creamos. Somos sus hijos, somos su pueblo. Creamos y esperemos. Así tengamos que esperar 25 años. Abraham esperó 25 años y fue padre de multitudes. ¿Sabe quién te tienta? Con que Dios te dijo que no pidas prestado. Eso es mentira, hazlo. ¿Y sabe qué ocurre? Después te revientas y no puedes responder. Ese es un ejemplo. Ejemplo de tantas cosas. Pero ya vi la hora, ya llevo 10 minutos después de las 9. Póngase de pie, vamos a orar. Hay muchos ejemplos, muchas cosas que le vienen a su mente que están contra la palabra de Dios. Lo que sea contra la palabra de Dios, usted no la infrinja. Soporte, aguante. Esté tranquilo, esté tranquila. Él no te va a desamparar ni te va a dejar. Hay gente que no tiene un encuentro con Cristo, pero sí tiene un encuentro con demonios. ¿Sabe por qué? Porque de lo que haya más en nuestra mente y corazón, esa es nuestra fe. Y el mundo espiritual lo movemos de acuerdo a nuestra fe. Que el Señor reprenda al diablo. ¿A qué le damos más honor? Señor, gracias. ¿Sabe qué? Por su casa hay gobernadores de las tinieblas. Allá en Michelena, lo que influye en los jovencitos de Michelena, que los lleva a apartarlos de Dios y a sacarlos de su familia y a hacer cosas malas, ese es un gobernador de hueste de maldad que hay ahí. No, que no hay que orar. ¿Qué cosas influyen dentro de la sociedad de nuestra ciudad que está dañando a las familias? Movidos por huestes espirituales de maldad. ¿Y por qué la gente cae en eso? Porque tienen pasiones desordenadas. Pero déjeme decirle esto, que cuando uno ora y logras con la autoridad como iglesia de callar la voz de las huestes de maldad, las personas en su espíritu dejan de escuchar la hueste de maldad. Y se quedan sin escuchar esa voz, y usted termina de orar, ora, y esa persona es liberada totalmente. Así opera el mundo espiritual. ¿Cómo opera el mundo espiritual? Una persona se llena de ansiedad porque es adicto a la cocaína o a cualquier tipo de droga. Se desespera, no puede aguantarse, no tiene dominio propio, porque hay una voz interna que lo perturba, que lo atormenta y no lo deja tranquilo. Son huestes espirituales de maldad. Y cuando logras discernir, oras, el Señor libera y esa persona queda libre. Queda libre. Queda libre. Y todo esto por revelación, por orar a Dios. Una persona llena de ansiedad, usted es de los que no puede estar sin estar leyendo el celular, sin estar con ese celular en la mano, de día, de noche. Ore al Señor y diga: Señor, libérame, para que vea cómo le va a dar espasmos a usted. Le van a dar espasmos literalmente. No es que estás endemoniado, que no te puedes concentrar y estás haciendo cualquier cosa y ¡prum!, alargas la mano para el celular. Eso es una adicción. Satanás está operando. Demonios de distracción. Niños pequeños de 6 años, 12 años,
gritan, son atormentados, perturbados, y la única manera de calmarlos es dándole un celular o una tablet. Eso es espiritual. Señor, gracias. El mundo espiritual es más real que el mundo físico. Pídale a Dios que le dé, que le quite las escamas del entendimiento, que le dé visión en el nombre de Jesús, porque usted está llamado al reino de su amado Hijo, a proclamar las virtudes de aquel que nos llamó, a ver libre a mucha gente en el nombre de Jesús. Usted está llamado a ser un instrumento de Dios para liberar personas, y que para que donde usted esté, que usted llegó, los demonios van a ir a presentarse, y a lo mejor habrán casas donde lo voten como votaron a Jesús, porque donde está Jesús, a través de una vida rendida como la nuestra, hay libertad. Comience a orar por las almas en San Cristóbal, las personas que no tienen a Cristo, que quieren ir a la iglesia pero no pueden porque tienen una voz que los detiene de mil maneras el domingo. Oremos por las almas que están amarradas y atadas. Usted tiene un amigo que le dice, sí, yo voy. Usted le ha hablado a alguien y le dice, sí, yo voy este domingo, sí, y no llega. No diga, ay, la gente sí es, no, son unos... No. ¿Se acuerda que la semilla se siembra y viene el ladrón y se la roba de noche? ¿Qué es la noche? Las tinieblas, el pecado. Y por si acaso, si usted un domingo se levanta y dice, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia, no estás endemoniado o endemoniada, pero alguna puertita le hablaste al diablo, que el diablo te está diciendo, de broma no te canta la canción aquella que dice, juntitos los dos. Porque el que tiene el Espíritu Santo lo que quiere es vivir y morir adorando a Dios y en un templo y alabándolo. Prefiero un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Escogería yo estar en tu casa? Otra cosa es que por trabajo, por lo que sea, no puedas congregarte. Pero que te quedas metido en la cama en tu casa y no te congregas, como algunos tienen por costumbre. Y después te inventan muchas cosas. ¿Para qué pasó? No, tenía muchas cosas que hacer. Bueno, hacerle morcillas al diablo en la cama. Señor, reprenda al diablo. Pero también que nosotros nos arrepintamos. Porque Santiago dice que somos atraídos y seducidos de nuestras pasiones desordenadas. Ahí se la dejo, tiene para orar toda la noche en su casa. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Y bendice a la gente que escucha este mensaje por YouTube y sé glorificado. Gracias por este tiempo, gracias por las oraciones que has respondido, gracias por moverte y gracias por el refrigerio que van a recibir, Señor. Glorifícate en el nombre de Jesús. Amén y amén, Padre.